Bueno, vamos a empezar, si les parece. Hoy vamos a hacer poco preámbulo porque veo bastantes caras conocidas, así que saben cómo funciona el club y no los voy a aburrir con el speech de siempre. Él no sabe demasiado de cómo funciona el club, pero de todas maneras que se joda. Pero sé cómo funcionas vos. Está bien, ya entonces sabes más o menos por ¿Cómo dónde va. funciona el club? Bueno, la cuestión es que todos los meses, para quien no sepa, todos los meses nos reunimos, todos los meses discutimos algún tema que esté vinculado, ya sea al mundo editorial, ya sea a la traducción propiamente dicha, ya sea al estado de la lengua u otras cosas que de pronto vienen a cuento. Estamos desde 2009 organizando estas reuniones y después de un parate de los últimos 4 años por la pandemia, volvimos en la librería El Jaúl, donde estamos muy felices, a pesar de que Ismael se la pasa hablando. Bien, paso un aviso que no tiene nada que ver con el club, pero que sí me parece puede ser interesante para alguno de ustedes, y es que el lunes que viene, el 29 de julio, se cumple el centenario del nacimiento de Joaquín Januzzi, uno de los poetas más importantes de Argentina, y entonces hemos decidido, con un grupo de poetas, unos 10, 12 poetas, de por lo menos 4 generaciones distintas, que cada uno va a elegir un poema de Januzzi, lo va a leer y probablemente cuente alguna anécdota o alguna cosa vinculada a él a modo de muy modesto homenaje. Sabemos que hay otro homenaje después, el día 3, con toda la pompa y demás, donde se va a presentar la poesía completa, la tercera edición de poesía completa de Januzzi, pero esa es otra historia. Así que el mismo día, el mismo lunes que viene, a la misma hora, en la misma librería y con distintas personas. Están todos invitados, esperamos pasarla bien. Y vamos entonces a Edgardo Scott, que es Esto va a ser así todo el tiempo. todo el tiempo va a ser así. Va a ser así. Vas a sufrir hoy. Nosotros, Es pobre es una profesional. importación reciente. Está acá el licenciado Carrillo, que costeó el pasaje y lo hizo venir. Hay toda una serie de cláusulas que esperamos se cumplan, pero bueno. Siempre. Edgardo es narrador. Aparte de ser narrador, es ensayista, y aparte de ser ensayista es traductor. Y además de todo eso, tuvo una época muy activa de gestión cultural cuando manejaba junto con un socio, si no me equivoco, o varios socios, el grupo Alejandría, que se ocupaban de hacer reuniones donde iban poetas, narradores, y leían y después se entregaban a todo tipo de lujurias. Desde ese entonces hasta ahora corrió mucha agua bajo el puente. Edgardo publicó varias novelas, publicó varios libros de cuentos, publicó varios ensayos, se fue a vivir a Francia y como autor fue traducido, si no me equivoco, al francés, al italiano, al portugués y algo más. Y el español. Bueno, en España lo podrían traducir. No digo mejorar porque sería un exceso, pero aunque ellos pensarían que te pueden mejorar seguramente. De hecho, algo lo hicieron. Y sí. Te ponen falda en vez de pollera. Y bueno, te falta grasejo a vos. Claro. La cuestión es que lo tenemos hoy acá para charlar un rato con él a propósito de todas estas distintas cosas, pero además contando con que una vez que terminemos la parte de la charla que nos toca a él y a mí, ustedes, en el caso de que quieran hacer algún comentario o pregunta o reclamo, en el caso de él se presta a que le hagan reclamos, que puedan hacerlo tranquilamente. Para eso, cuando llegue ese momento, van a tener que usar el micrófono porque se está grabando todo. Después lo vamos a subir a YouTube como para que aquellos infortunados que no llegaron hoy a la librería lo puedan ver más adelante. Y comienzo entonces con la primera pregunta, que es ¿por qué empezaste a traducir? ¿Para qué incluso? ¿Para qué incluso? Bueno, primero buenas tardes, buenas noches. Gracias a toda la gente de la librería que lo toleran a Jorge y que le dan un espacio. Yo lo quiero mucho a Jorge y además lo admiro sobre todo como poeta. Después esas cosas que él publica en Instagram, de pensamientos en pandemia y demás, en tanto polemista de fuste que es, también lo sigo, no siempre lo apoyo,
pero Jorge es un gran poeta, ¿no? Él hace otras cosas para evitar de consagrarse a la poesía. Habla de vos. No, yo hablo lo que quiero. Y así que para mí siempre es una alegría hacer cosas con él. ¿Cómo empecé a traducir? Me acuerdo que en un viaje que hice a Londres, yo creo que sería 2012 más o menos, o sea que ya más o menos 12 años. Me encontré con un librito de Ian Sinclair, The Lost Rivers of London, ¿no? Que eran unas conferencias que había dado Sinclair, un autor inglés que en Inglaterra es muy, muy, muy capo, muy, muy prestigioso, y que lo hablaba con Chitarroni, que era uno de los que en su momento quería traducirlo, y de hecho la única traducción que había de Sinclair la había hecho Serra Bradford, de una novela de Ian Sinclair que salió por Sudamericana cuando todavía Luis era editor de Sudamericana, Whitechapel, ¿no? Como Red Traces, una cosa así. Y no se había traducido nunca más, y lo que siempre se decía es que Sinclair era muy inglés para ser traducido, ¿no? Que esto pasa hoy en día muchas veces con algunos autores, ¿no? Cuestión que yo sabía, había leído esa novela, conocía algo a Sinclair, vi este librito y hace muchos años que yo estoy escribiendo un libro sobre el riachuelo, ¿no? Una especie de ensayo grande, y que por eso no lo termino y avanza como puedo. La cuestión que estaba en esa sintonía cuando me encuentro con este librito de Sinclair, ¿no? Que lo había publicado la Swedenborg Society, ¿no? Porque también traía una conferencia sobre Blake, digamos, ¿no? De Sinclair. Entonces eran estos dos ensayitos, la edición era preciosa, dije, uy, qué lindo que sería traducir esto, ¿no? Y entonces vine a Buenos Aires, hablé con la gente de Fiordo en ese momento, que estaban empezando los Fiordo, hacía muy, muy poquito que habían empezado, a ellos les pareció bien y lo traduje. O sea que en algún punto nació, como verás, de esa tendencia que muchas veces tenemos los que escribimos y los que estamos en la literatura, sobre todo como lectores, de decir, uy, qué bueno que estaría que esto esté, que esto no esté, qué bueno que esto, ¿no? Sobre todo cuando estamos afuera. Y en ese momento yo también pensaba que tenía que hacer algo con mi inglés, porque como una respuesta casi diría a mis padres, ¿no? Como, ¿para qué me habían educado, no? Yo más o menos algo, imperfectamente, recuperé el idioma porque mi familia era irlandesa, eventualmente escocesa, tiene que haber habido un Scott que fue a Irlanda, pero la familia que emigró acá era toda una comunidad irlandesa, ¿no? Que está en la provincia de Buenos Aires, en Navarro, y sin embargo, como creo que digo por ahí en algún lado, mi viejo decía Clark Gable, ¿no? Entonces, para mi papá, mi abuela todavía hablaba un inglés muy cerrado, ¿no? Habiendo escuchado a sus padres, pero mi padre ya había perdido por completo el idioma, ¿no? Entonces yo tuve que volver a estudiar y hacer el First Certificate y todas esas cosas. Y supongo que hubo algo también de esto, de decir, bueno, vamos alguna vez a hacer algo con el inglés, después de que yo había enseñado inglés, ¿no? Cuando cursé la carrera, yo soy psicoanalista, cursé psicología en la UBA, y cuando estudiaba, una de las cosas con las que me costeaba la carrera fue dando clases de inglés en un secundario y demás, ¿no? O sea que había siempre esa conexión con la lengua, ¿no? Y fue la primera vez que yo ya en ese momento no solo había hecho Alejandría, sino creo que ya había publicado algunos libros. Y fue ahí donde se me cruzó la traducción, ¿no? O sea que no se me cruzó tan tempranamente respecto de los libros que yo había publicado como autor, digamos, ¿no? Creo que de hecho había publicado ya un par de novelas y un libro de cuentos, y recién ahí me apareció este deseo. Luego digo que este deseo, la manera en que apareció es bastante convencional para muchos, creo, de los narradores, como vos dijiste, o escritores en sí que escriben sus propias cosas, pero que sienten igual el deseo en algún momento de traducir, ¿no? Y desde el punto de vista digamos,
de tu experiencia como lector. Me imagino que antes de traducir habías leído un montón de traducciones. ¿Recordás alguna que hayas dicho, bueno, esto lo puedo mejorar? ¿O alguna que te hayas dicho a vos mismo, acá realmente el trabajo está muy bien hecho, no puedo hacer nada? No sé si tanto lo segundo, pero lo primero sí, leemos tantas veces traducciones espantosas, increíblemente Ujú, espantosas, ¿no? Por diferentes motivos. ujú, O a veces no necesariamente traducciones espantosas, pero que uno ve que hay algo raro ahí, que hay algo que ujú, está sonando mal. Rápidamente me acuerdo de lo que me pasó con Faulkner, cuando empecé más chiquito, ¿no? A leer a Faulkner, y que había entrado por una edición de Alianza, era de Santuario, ¿no? Y que era una edición no solo muy española, pero incluso considerando lo que es la lengua de Faulkner, era de un hermetismo total, ¿no? ujú. Entre Faulkner y ese traductor hacía que nadie entendiera nada de lo que podía estar ahí leyendo. Y lo dejé, y por ejemplo después leí Las Palmeras Salvajes, traducido por Borges, que con todas las particularidades que pueda tener, fluía, ¿no? Como decía Piglia, ¿no? Era parecido a Netti, ¿no? Ahí Ujú. Faulkner, y estaba muy bien. Entonces, eh, ser sensible a la traducción, yo supongo que sí, ya desde el momento en que empecé a escribir lo mío, empecé a ser más sensible a la traducción. Antes creo que no tanto, ¿no? Es decir, como me parece que antes, no sé si cuando leía Bukowski, cuando leía, digo, esas lecturas así más, o Hermann Hesse, ¿no? Ujú. Digo, no sé si ahí yo pensaba tanto en la traducción. Sí No, podía identificarla, ¿no? Que estaba sí, leyendo una traducción, pero me parece que el hecho de ser más sensible a eso es cuando uno empieza a leer ya más en clave de, ya sea como traductor o como autor, de cómo se hace el texto, ¿no? Qué es lo que está ujú, pasando ahí en el interior del lenguaje del texto, me parece, ujú, ¿no? sí. Em, Siguiendo con la cuestión esta, en 2016 estuviste en Dublín, lo sé porque coincidimos y aparte no solamente coincidimos, sino que este, eh, después de eso nos tocó estar prácticamente al mismo tiempo en Londres, así que ya venías pergeñando la idea de... Claro, de ¿Podés Dublín contar eso ese. entonces? Sí, 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 claro. Bueno, cuando vos decías lo de mejorar, cuando leí la edición de Chamorro de Dublineses, yo creo que la primera, perdón, yo lo primero que leí de Dublineses fue justamente cuando estudiaba inglés, Ujú, que leí ahí varias short stories, digamos, de Dublineses, pero había quedado, o sea que lo leí primero a Joyce en inglés, pero después leí la edición de Chamorro, que era una edición del 90 y pico, que es tremendamente castiza, digamos. ¿Me permitís hacer un Sí, paréntesis? sí, Este chamorro es un chanta, pero un chanta de cuarta. Para que ustedes tengan una idea, en un determinado momento el tipo tomó la traducción que había hecho Sala Subirat de Joyce, del Ulises, y la españolizó por completo y la firmó él, supuestamente a pedido de una editorial. O sea que al cabo de un tiempo, luego de tener la edición de Sala Subirat por mucho tiempo, con los errores que haya cometido Sala Subirat, pero con sus los aciertos. aciertos también, este hombre tomó esa edición y la transformó en un error completo. Y aparentemente por una cantidad de tiempo se transformó en algo así como el especialista en Joyce español. Eh, Incluso escribió ensayos sobre Joyce y Tenemos algún demás. vernáculo también, ¿Cómo? que no soy yo. Tenemos algún No, no, vernáculo. no, eso también, pero quiero decir, realmente es un personaje horripilante, donde vean Chamorro vinculado con Joyce, no compren. Bueno, es como la tanda publicitaria, pero Negativa. claro. Bueno, la cuestión es que Chamorro había traducido Dublineses allá por el 93, si no me equivoco, una cosa así. Ujú, Yo leí esa edición y en realidad después me di cuenta que la traducción que más circulaba era la de Cabrera Infante, que la había hecho en el 70 y pico. De hecho, por ejemplo, esto que vos decís que hizo Chamorro con el Ulises, acá lo hizo, que en paz descanse, Marcos Mayer con Dublineses, por ejemplo, ¿no? Hay ujú. una edición de Dublineses que no sé por dónde salió, Lo sabe. por Losada, muy bien,
que en realidad cuando vos la lees te das cuenta que es la edición de Cabrera Infante retocada con algunas cositas, digamos, ¿no? Todo esto me llevó a que, como yo amaba este libro, como yo amaba Dublinese, digo, che, a ver si un día le puedo entrar. Y supongo que fui a Irlanda, si no me equivoco, antes incluso de hablarlo con los Godot, con los chicos de Godot, que fue por donde finalmente salió el libro. O sea, yo tenía el proyecto de hacerlo antes de ofrecerlo a ninguna editorial, digamos, ¿no? Vos me habías hablado en ese viaje que habías ido a Irlanda porque estabas pensando en la posibilidad de escribir algo que estuviera vinculado a los orígenes de tu familia y había Claro, una idea vinculada a la exacto. recuperación de la memoria de tu Sí, viejo o algo sí, así. claro, que ese es el otro libro que no termino, Ujú. el del O sea Riachuelo. que ya tenés dos Ya que no tengo dos, terminan. no, tengo un montón. Pero esos dos, el del Riachuelo y el de mi viejo, son más o menos novelas que datan, como verás, de larga data. Y entonces fui allá y estuve allá y fue la primera vez que estuve allá. Y que se dio una anécdota muy divertida, que es que en el aeropuerto me dijeron, Scott no es un apellido irlandés, ¿no? Y fue el único lugar donde me hicieron problemas desde que ahora vivo en Francia hace 8 años, ¿no? Pero de todos los lugares que he viajado, nunca me había pasado. A Irlanda fui sin reservar hotel, ¿no? Con mi magro pasaporte argentino. Y supongo que fue como un fallido, ¿no? Decir, vuelvo a casa, digamos, ¿viste? Y fue el único lugar donde casi más me Casi casi importa. volvés a casa en Casi vuelvo serio. a casa en serio. Así que, y bueno, estuve allá y ya vine con las ganas de hacer ese proyecto y finalmente, con mucho trabajo, lo terminé en la pandemia. Lo ¿Cuál- terminé en Francia en la pandemia. ¿Cuáles son los problemas con los que te topaste con este libro? Bueno, vos decías lo de Chamorro y sin embargo, por ejemplo, la edición de Chamorro, chanta o no, tiene un montón de errores menos que la de Cabrera en términos de información. Digamos, de Ujú, esos datos que hoy cualquier traductor chequea en Google y que antes no tenía en Google. Y, y- y Cabrera tenía algunos errores tremendos de eso, más ujú, allá de que, por supuesto, la musicalidad era muy buena. Aunque ujú, para mí, en la edición de Cabrera hay todavía un respeto como muy alto, digamos, por Joyce, ¿no? ujú, Que uno, considerando el autor que era Cabrera Infante, uno diría, bueno, esperaría más juego, digamos, ¿no? ujú. Más audacia, si querés. Es una traducción muy correcta para ser Cabrera Infante, ¿no? Pero te diría que los problemas tenía que ver con mirar todas esas traducciones, ¿no? O sea, que creo que trabajar como con tantas traducciones a la vez importantes y distintas, ¿no? Pero no tantas, porque era la de Cabrera, era la de Chamorro. A último momento llegó una que hicieron los mexicanos, ¿te acordás? Que como también creo que para el centenario, en el 2016, la Universidad de México se le ocurrió hacer como un coloquio de autores sobre Dublinese y entonces, claro, tenían una edición muy nueva, muy óptima, pero colegiada, diríamos, ¿no? Con Ujú, cuentos repartidos entre todos los mexicanos. Entonces tenía una edición mexicana que era la última en lengua española, tenía la de Cabrera Infante, que era como una institución, tenía la de Chamorro, que era hipercastiza, tenía todas las que eran como refritos de todas esas, y sin embargo, como suele pasar, a veces el que menos esperás tenía la frase más feliz, ¿no? Y vos la comparás o la ves un poco con la tuya. Bueno, todo ese laburo de casi diríamos de edición, ¿no? De lector solamente, de otras traducciones, me parece que fue el trabajo más difícil para llegar al primer Frankenstein y después leerlo ya como completamente mío y hacer una traducción orgánica del ujú, texto, ¿no? ujú. Ahora, ¿cómo procediste vos? ¿Ibas traduciendo y a medida que ibas traduciendo ibas comparando? ¿O comparaste primero y tradujiste después? ¿O... No me acuerdo, ya no. Supongo que habría una primera traducción mía, base, ¿no? Y esa después ya incorporaba muchas cosas de todo el resto y después volvía a pasarle el peine fino, no sé, y Ujú, así el peine fino 8.000 millones de veces, supongo, ¿no? Como muchas veces pasa. No me acuerdo de Los Muertos, por ejemplo, que era como el típico, el desafío, ¿no? Formal, más alto. Yo decía, como que yo me decía, esto tiene que quedar bien. Entonces nunca terminaba de volver y a su vez es el texto más largo, el cuento más largo
Entonces era como una corrección infinita, digamos, ¿no? Así que fue muy, muy agotador. Cuando terminaste de traducir, llegaste a la instancia en que la entregaste a los editores. Sí. ¿Y los editores qué hicieron con la traducción? ¿Te la tocaron? No me hincharon mucho. Ujú. No, no me hincharon mucho. Me han hinchado más en otros lugares que podemos o no revelar en la tanda, pero... Todo depende para vos. Pero a mí me hincha mucho cuando los editores, supongo a vos también, ¿no? Se ponen en ese plan de dueños del idioma y en general no siempre, supongo que nos pasa mucho a los que traducimos, ¿no? Que no siempre lo que ellos quieren mejorar, que suelen ser soluciones idiomáticas finalmente, ¿no? De algún tipo de veracidad idiomática, como si ellos hubieran, si yo di el first, ellos hubieran dado el proficiency. El proficiency. ¿No? Bueno, y así, ¿no? Como si nos espadeáramos con el idioma, cuando no se trata de eso en un texto. Entonces generalmente entorpece mucho. Nunca me ha pasado que un editor, no he tenido esa suerte, un editor me alumbrara con una frase que yo diría, wow, mirá la frase que peló en lugar de la mía. En general me ha pasado lo contrario. Y ahí es donde viene el problema, pues tenés que empezar a empujarte un poquito, digamos, con ellos, ¿no? Y defender alguna, y alguna la cedés, la matizás, etc. Pero en esta edición, supongo que por el trabajo grande que era, Hernán, que es el que se ocupaba, Hernán López Vine, de Godot, me hinchó muy, muy poquito, incluso aportó. Hay que decir que hay veces que los editores también aportan, ¿no? Errores, sobre todo, quizá cosas boludas que a veces se pasan por alto, como si fueran correctores más, en ese plan, digamos, ¿no? Que aportan algo. No me gusta tanto cuando intervienen como si vinieran en tanto traductores. Ahí es donde más me jode, Bueno, a mí. Lo que pasa es que ahí tenés distintas instancias. Tenés la instancia de la corrección y tenés la instancia de la edición. Sí. Y todo depende con quién estés hablando y la confianza que tengas con la persona con la que estás hablando para que eso funcione o no. Claro. Supongo que como en todo debe haber gente que quiere imponerse a la idea que tenés vos como para de alguna forma, no sé, dejar una marca, o también porque piensan que estás equivocado, pero digamos... Yo creo que eso es inherente, es absolutamente inherente al oficio y al métier y al asunto de la traducción, ¿no? Como que siempre hay una... Se mete ahí el poder sobre la lengua, ¿no? Como si hubiera siempre jerarquías de quién sabe más o quién escribe mejor, quién lo habla mejor. Cosas que serían después, incluso cuando uno escribe, digo, ahí me pongo en calidad de autor, lo de uno, no me discuten tanto como yo escribo, y podrían discutirme un montón, digamos. Y sin embargo, digo, en términos creativos, nadie hincha tanto hay correctores más o menos hinchas, hay editores más o menos hinchas, pero digo, no es para tanto. Me parece que en cambio en la traducción se mete mucho esa cuestión de autoridad, ¿no? Como si siempre alguien dijera, así es como se traduce, ¿no? Y después hay distintas jerarquías, digamos, ¿no? Es curioso. Yo tuve suerte, por lo menos me siento afortunado, con casi todas las editoriales, menos justamente con Godot. Donde, por ejemplo, traduje un solo libro para Godot y cuando lo estaba traduciendo... El de las barbas, ¿no? El de las barbas. Cuando lo terminé de traducir, el autor había hablado un montón de cosas en contra de las mujeres, era una conferencia victoriana de 1860 y pico, una cosa por el estilo, y como hablaba mal de las mujeres, los editores en la época del Me Too decidieron sacar todas las partes de la conferencia, con lo cual que cuando yo recibí el libro le faltaba un buen cuarto del libro. Y no te habían avisado. Y no te habían preguntado. No me habían preguntado, ni me habían avisado, ni nada. Digamos, es la única experiencia francamente negativa que puedo plantear a ese nivel, pero el resto de las veces, digamos, me da la sensación de que hay gente mucho más que competente haciendo ese tipo de trabajo, pero... Debe haberla. Tampoco yo traduje tantos libros, ¿no? Pero sí creo que está aquel que no se instala en esta posición de autoridad, ¿no? En ese sentido, a vos que te gusta tanto la música como a mí, ¿no? Creo que sería mucho más amable si la traducción se tomara como versiones, ¿no? Es decir, como si sería lindo, ¿no? Que hubiera de cada texto muchos más textos, ¿no? Como que fuera mucho más libre, digamos. Y sería lo ideal. ¿No? Porque entonces ahí, como pasa con las versiones en la música, uno puede elegir si le gusta tal o cual versión, que no siempre, por supuesto, es la original, de hecho, ¿no? Muchas veces hay un montón de versiones en la música que superan
el original, digamos, ¿no? Te hago una pregunta vinculada nuevamente a tu traducción. ¿Qué hiciste respecto de las elecciones de lengua, teniendo en cuenta que este es un libro que fue escrito a principios del siglo XX y que vos lo tradujiste en la segunda década prácticamente del siglo XXI? Hmm. O sea, ese inglés no es igual al inglés actual, Ujú. por lo tanto, ¿cómo procediste vos en relación a la lengua? Em, sé, no sé, en ese sentido siempre yo trato de pensar, es como raro, ¿no? Pero por un lado hay una adaptación de ese lenguaje que tiene que ser absolutamente actual, ¿no? A mí me pasa, acá está Diego, ¿no? Que está Diego Mucio acá, ¿no? Y yo cuando leo muchas veces algunos de sus cuentos, rápidamente uno a veces teletransporta en el tiempo a momentos que pueden ser segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, Ujú, ¿no? Y uno siente que está en la segunda mitad del siglo XIX y de golpe rápidamente dice, sí, sí, pero esto fue escrito ahora en 2020 y pico. ujú, Digo, me parece que esa máquina del tiempo, esa alquimia, es parte del laburo más fino de la traducción, digamos, ujú, ¿no? Digo, una vez que vos averiguaste todo, una vez que vos sabés más o menos qué significaba o qué uso tenía tal o cual palabra, o qué sentido tenía en la época y cómo evolucionó y cómo era esto cuando Irlanda no era todavía parte del Imperio del Imperio Británico. Británico. Es decir, una vez que vos te metés muy ahí, pero después va a quedar un cuentito, va a quedar Arcilla o va a quedar Los Muertos o va a quedar Las Hermanas, y ahí vos tenés que volver, digamos, furiosamente al presente y que quede un cuento que hoy se pueda leer muy bien, me parece. O Ujú, sea, mi interés sobre todo era ese, tratar de que alguien pudiera leer hoy Dublineses y se sintiera muy, muy cerca esa relación, ¿no? Que ujú, no entrara a un museo, digamos, ujú, ¿no? O sea, de última te diría, prefiero perder algo por el camino y traer el cuento acá, traducirlo justamente temporalmente, ¿no? Que quedarme en el museo, digamos, ¿no? Y respecto de, digamos, de las marcas vinculadas a tu versión del castellano, ¿qué decidiste hacer con eso? Digamos, está muy de moda y se discute mucho, por ejemplo, no lo digo específicamente por tu libro, pero digamos, vi que la gente más joven está permanentemente discutiendo sobre si donde aparece el tuteo hay que usar el voceo, por ejemplo, o determinado tipo de lecciones léxicas que tienen una marca muy fuerte respecto de otros lugares, otras provincias de la lengua y demás. ¿Cómo te plantás vos frente a eso? ¿Cómo te plantaste frente a eso? Ahí yo creo que hay algo también de la distancia otra vez que te dicta un poco el texto, ¿no? Es decir, rápidamente diría, a mí me gusta que una traducción se note que es una traducción, ¿no? Ujú, O sea que en ese sentido, por ejemplo, mantener, no necesariamente caer al voceo nuestro es útil, ¿no? ujú, Es una manera, diríamos, ¿no? De rápidamente poner una distancia. Em, no siempre, uno diría, no es lo mismo personajes jóvenes a veces ¿no? Y una situación de intimidad de personajes jóvenes ujú, que otro tipo de situación dramática del texto, ¿no? ujú, Em, lo mismo que con lo que muchas veces hoy se discute del español neutro, digamos, ¿no? Bueno, una de las experiencias no tan buenas que tuve fue lo último que traduje, que fue... Está buena esta charla porque yo siento que ahora ponerla, justo antes de venir, entregué mi última traducción y me prometí que hasta que no termine una de las novelas esta que tengo que terminar, no voy a traducir más, digamos, ¿no? Entregué un texto de Thoreau, ¿no? Para Interzona. Pero antes tuve, justo hace un año, traduje el libro este que salió de Roald Dahl, de las cartas a la madre, ¿no? Que salió en España, que salió por Gato ujú. Pardo. Y fue brava esa traducción, ¿viste? Como era, yo acepté por aceptar rápido y porque también había publicado Caminantes en esa editorial, me Ujú, llevaba estupendo con el editor, agarró los derechos de esto muy rápido, hubo este escándalo de Roald Dahl con la cancelación de no sé qué, el editor se entusiasmó con que iba a vender muchísimo este libro, me llevaba bien, ¿viste cuando sentís que todo va
¿no? Es una Se invitación va al sobre... desastre eso. Sí, 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 totalmente. No ves las luces rojas. Y dije, sí, 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 sí. Y de golpe el tipo después peló todas las neurosis, digamos, posibles, que algunas machearían mal con las mías, digamos. Y fue bravo, digamos. Entre otras cosas porque, como otras veces lo hemos charlado, si ya es un problema para nosotros pasar al castellano de España, vía Cataluña, es un problema agregado esto, Ujú. ¿no? Porque, ¿quién decía, no? Que odian el español. Un traductor amigo, después ya me voy a acordar. Como que los catalanes odian el español, ¿no? Bueno, no sé si será tan así, pero tienen lo suyo, ¿no? Entonces, ahí fue bravo, digamos, ¿no? No sé por qué te Ujú. conté esto, pero... No, porque estábamos hablando justamente de las variedades de castellano y de cómo te plantabas vos frente a Claro, eso. claro, y ponele, digo, yo también después, recapitulando, decía, qué boludo, cómo me pongo a traducir para España primero? ¿No? Y después, ¿cómo me pongo a traducir para España encima de una editorial catalana? ¿Cómo lo pensé yo? Digo, no podía ser nunca fácil, y menos cuando mi relación con el idioma es mucho más flexible y otra vez está mucho más ligada quizá a la poética del texto, para decirlo Ujú. rápidamente, y a preservar eso, y a fijarme en eso, y a la musicalidad, y qué sé yo, y no a estar atento, ¿no? Digo, creo que Ujú. eso también es algo que se ha perdido, la flexibilidad de un castellano hispanoamericano, donde todos hagamos, por un lado, un poquito de esfuerzo y todos seamos un poquito más flexibles para poder leernos en todos lados, digamos, ¿no? Ujú. Me Ujú. parece. Todo lo que dijiste me gustaría llevarlo ahora al terreno de tu experiencia como traducido. Sí, Vale decir, me imagino que en el caso de las lenguas que manejas, supongo que el francés es una de ellas, habrás visto cuál fue el proceso de traducción y al mismo tiempo habrás discutido con tu traductor o traductora respecto de decisiones con las cuales por ahí vos no estabas de acuerdo o que te impusieron y demás, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionaste vos con eso? bueno, en el caso de Francia tuve la suerte de que lo tradujo Magalí, que vos la conocés. Magalí Sequeira, Magalí Sequera, traductora franco-paraguaya. exactamente, que ella tiene al papá que es paraguayo y a la mamá francesa, pero que vivió sobre todo en Francia, salvo un tiempito que vivió en Paraguay de chiquita, o sea que su vida ha transcurrido siempre en Francia. No obstante, tiene pasión por Buenos Aires, por la literatura argentina, de hecho viene ahora, viene casi todos los años. Ella había siempre traducido del francés al castellano, y con mi libro era el primer libro donde se animaba, y yo la animaba a que eh, más que nunca tradujera en la lengua materna, porque era la de su mamá, digamos, ¿no? Y bueno, como somos amigos, podríamos haber perdido la amistad, cosa que podía pasar, pero por suerte no. Ella trabajó con, por supuesto, toda la libertad del mundo, pero podía consultarme cada tanto alguna cosita, Ujú. y yo estaba ahí. Yo, si me quería sacar alguna duda, ¿no? Con lo que más o menos entiendo de francés, le podía preguntar. En algún caso, muy poco, sugería alguna cosa que ella pudo tomar. Eh, y fue muy divertido porque al final me confesó como que me había ahorrado todo el trabajo de las citas y de chequear, viste, la tremenda cantidad de citas que tiene Caminantes, sobre todo las francesas, para que no hubiera líos editoriales allá. Claro. Y que como me dijo, eso te lo ahorré como amigo, digamos, ¿no? Pero que había puteado un montón con todo eso. Así que la verdad que fue muy privilegiada, porque además la editorial fue muy generosa, ¿viste? Cuando todo sale bien, así como recién decíamos, cuando todo Ujú. sale mal. En este caso fue todo sale bien hasta ahora, ¿no? Ujú. Y por lo que me dijeron de las primeras lecturas, está muy bien la traducción. Este, quizá sí lo que pasa ahí, por ejemplo, en tanto traducido, Caminantes, y yo no estoy acostumbrado cuando yo escribo ensayo a poner en absoluto notas al pie o muchas citas, muchas explicaciones, y en este caso hubo que hacerlo porque había muchos autores argentinos, latinoamericanos, y era Ujú. un poco imprescindible, más allá de que existe Google, que Ujú. hubiera alguna cosita, ¿viste? Domingo Faustino Sarmiento, bueno, presidente y escritor argentino, Ujú. mínimamente, digamos, ¿no? Jorge Fondebride, que estás ahí, ¿viste? Y así que entonces se transforma
en un libro, por ejemplo, ese matiz en una reseña que va a salir ahora, por lo que vi, le daban al libro un matiz mucho más enciclopédico. Digamos, ¿no? Y que yo digo, quizá ese cariz enciclopédico es en la versión francesa, digamos, en la versión, evidentemente, argentina no lo tiene en absoluto. Digo, habían habido otras lecturas de Caminantes, no que tuviera ese cariz, digamos, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y qué te pasó con el italiano y el portugués? Con el portugués no mucho, porque el muchacho trabajó así como solo. Yo no sé portugués. Se lo di a leer a un amigo que me dijo que estaba bien, y mucho no pude ver, digamos. Y confié ahí sí en los editores, porque lo había terminado muy rápido, ¿no? Fue muy loco que la edición portuguesa y la francesa salió casi al mismo tiempo. Y sin embargo, la francesa venía de un tiempo considerable de trabajo y el traductor portugués pareció que lo hizo como en 2 meses, ¿viste? Una cosa muy rápido. Y yo también desconfiaba un poco y por suerte la editorial le hizo como reconvenir varias cuestiones y eso demoró un poco la salida del libro, pero evidentemente mejoraron, supongo, sospecho, la traducción. Pero ahora pienso en lo que me pasó en Italia, ¿no? Pero había traducido autores importantes allá, Lamborghini, digo, era un buen traductor. Y un muchacho muy joven, bien trabajé. Después cuando lo conocí en Lisboa, todo bien. Bueno, ¿Italia? Italia, que en realidad gracias a la edición italiana es que llegó la francesa, porque el editor italiano me puso en contacto con la editorial francesa, muy loco eso. Fue a través de un lector, de un escritor, Marino Magliani, que es un escritor, un poco como pasa con Sinclair, habíamos hablado en Inglaterra. Marino fue finalista del premio Estrella, es un autor bastante importante allá, pero sí hizo un viaje hace como 40 años por Argentina, fanático del fútbol, del Trinche Karlovich, una cosa muy extraña, que esas cosas le pasan. Y siempre quedó como con esa nostalgia y tradujo a Roberto Arta, o qué sé yo, y trabaja con otro traductor, que es Alessandro Gianetti, que fue el traductor finalmente de Caminantes, que había traducido El último lector de Ricardo. Y bueno, les gustó el libro y en realidad querían primero editar Caminantes, pero por el Prosur, que no sé ahora en qué anda el Prosur. El Prosur anda en su expresión mínima. Anda en su expresión, en Perdón, su mínima expresión. Para quien no sepa, el Prosur es el programa Sur de ayuda a la traducción que desde 2009 hasta el año pasado tenía un presupuesto de aproximadamente $360.000 anuales para la publicación de al menos 150 títulos argentinos en otras lenguas, vale decir, era un programa de ayuda a la traducción como suelen tener los países civilizados. Digo, como suelen tener porque Inglaterra y Estados Unidos no tienen eso, pero todo el resto del mundo prácticamente sí. El punto es que con el nuevo gobierno, el programa Sur pasó a su mínima expresión, o sea que en lugar de $360.000, ahora hay $20.000 anuales y se calcula que se van a poder traducir aproximadamente unos 8 títulos, pero como quieren maximizar el dinero, prefieren hacer libros más finitos, por lo tanto, este año el Prosur está dedicado exclusivamente a poesía. Eso está bien. Está dedicado a poesía, antes también se publicaba poesía, a poesía y a ensayo de ciencias sociales, siempre y cuando no sea un libro muy grande. Con suerte habrá 8 o 9 títulos y... Plaquet, 1000 plaquet. Y se verá qué es lo que pasa. Pero bueno, es un golpe muy serio porque parte del asunto acá tiene que ver con la continuidad. O sea, los editores están acostumbrados a que, dados este tipo de subsidios, se puede seguir considerando a una literatura determinada. Al desaparecer apoyando a un autor, digamos. O apoyando a un autor también. En este caso, ¿no? Pero, y además porque, digamos, hay que decir que fue esto muy ecuménico, en el sentido de que prácticamente todo el mundo recibió apoyo, no solamente los escritores famosos, sino escritores que no lo son tantos y algunos que no lo son para nada.
Y también otra cosa que se hizo fue hacer llegar a escritores famosos argentinos a lugares en los cuales nunca antes habían estado. Por ejemplo, Borges al Malayo. Más allá de que Borges sea Borges para casi todo el mundo, yo no sé si en la República de Malasia Es Borges. Borges tenía la importancia que tiene en otros lugares. Gracias al Prosur esto se hizo. Ahora aparentemente habrá que ver qué es lo que pasa el año que viene, como en tantas otras cosas. Bueno, en mi caso, en la edición francesa y en la edición italiana, hubo Prosur, en la edición portuguesa no, pero evidentemente ellos trabajaban juntos y entonces la anécdota fue que habían llegado por Caminantes y después, como les servía la novela para el Prosur, eligieron Luto, mi novela Luto, y ahí lo primero que tradujeron al italiano fue Luto y después tradujeron Caminantes en otra editorial que era de Trieste, Italo Svevo. Ahí tengo una pregunta suplementaria para hacerte, porque me imagino que una cosa es que traduzcan un libro de ensayos y otra cosa muy distinta es que traduzcan un libro de ficción. O sea, son dos proyectos distintos que implican distintas cabezas y demás. ¿Cómo te sentiste cuando tu ficción apareció traducida? Porque me imagino que tu ficción la debes tener en un lugar probablemente más íntimo que el ensayo. No lo sé, no sé si tanto, ¿eh? No sé si tanto. Pero, o no en ese sentido, pero en el caso de Luto en italiano, lo que me gustó y que creo que está ligado al hecho de ser traducido es cómo uno entra en otra tradición, digamos, ¿no? Literaria y en otro tipo de lecturas, ¿no? En otro canon de lecturas, ¿no? Por ejemplo, el traductor había asociado algo de la novela que tiene mucho que ver hace foco en el tema de la inseguridad en el conurbano y demás, que vos sabés. Y él la había leído desde la película Smoke, ¿te acordás? La de Paul Auster, que el guión de Paul Auster. Sí, Que tenía... la de Jim Jarmusch. Exacto. Sí. Que tenía como el local y qué sé yo. Digo, nadie en la vida, cuando acá se leyó Luto, asoció eso, ¿no? Porque quedaba muy tomado por el tema de la inseguridad y demás. Y digo, pasa al italiano, y lo que me parece interesante es que podría, y hubo asociaciones con autores italianos, con cosas italianas, pero digo, también te reactualiza toda la tradición, te trae otras lecturas por completo. Y por otro lado, cuando Alessandro me mostraba, digamos, la escritura, también veía que quizá eso se nota más mira qué loco, en lo que vos decís, el ensayo y la narrativa. Porque con el ensayo en francés me pasó algo parecido, que cuánto hay de italiano en nuestro castellano, que eso muchos de los que, digamos, no sé si te pasará, pero muchas veces en Francia piensan que como hablamos francés, somos italianos, no sé si te habrá pasado a vos. Entonces digo, y a mí me parecía que las frases sonaban mucho mejor de la novela en el italiano ese que en mi propio español, como que hubiera algo mucho más O sea que rotundo. lo tuyo es como lo que Borges dijo de su traductor de Norman di Giovanni. Que lo mejoraba. Que justamente Borges decía que Norman di Giovanni le había dicho que Borges mejoraba en inglés porque lo había traducido él. Ah, claro, pero no, pero en este caso es Alessandro. Pero me sonaba mucho mejor, digamos, así que, y por ese matiz, digo, uy, qué manera de, cuánto italiano hay en nuestro castellano, ¿no? Digo, como que eso me parecía muy, muy impresionante, digamos, ¿no? Sí. Como que... Sí. Bueno, hay un punto acá que me parece que es interesante, que es que, yo por lo menos me lo imagino así siempre, que cuando uno traduce hay una parte que tiene que ver con lo estrictamente idiomático, pero lo más importante es traducir una cultura ajena en la medida de lo posible y anclándola en la propia. ¿En qué medida vos tenés la sensación, a partir de esto que me estás comentando, que lograste ese tipo de anclaje, que alguien logró hacer ese tipo de anclaje con tu texto? Bueno, en el caso del ensayo, arranco por el ensayo en ese sentido, ¿no?
lo que a mí que acaba de salir igual, no tanto que salió el ensayo en Francia, pero lo que me llamaba la atención es que en el propio texto original había como 20 citas de autores franceses. Entonces yo le decía al editor, al final parece el texto ya pasado al francés de un autor francés con una fuerte cultura latinoamericana, digamos, ¿no? Claro. Pero había tantas referencias. Y en el caso del italiano, otra anécdota que me pasó fue cómo traducir la novela. Tiene como una parte que dice negros, ¿no? Porque el protagonista está obsesionado con los negros, con como le decimos nosotros los negros, ¿no? Creo que todavía les decimos de muchas formas, ¿no? Pero Vos siempre fuiste ¿so? muy políticamente incorrecto. Vos. Sí, no tengo problema. Entonces, en la novela, para un poco poner eso sobre la mesa, el, el protagonista piensa todo el tiempo esto, que lo van a robar, ¿no? Que un poco que los ladrones salen de la villa, por supuesto, y que son negros que salen de ahí, que lo van a robar, y qué sé yo, está obsesionado y mira la televisión y ve esto en televisión y comenta las noticias con un amigo. Bueno, la cuestión es que como la novela está anclada en cada capítulo, que es como una calecita con con las mismas imágenes. Por ejemplo, hay otra parte donde hay una mujer, que las instancias donde el protagonista ve a esa mujer siempre se van repitiendo. Es decir, el creyendo de la novela va en calecita, digamos, ¿no? Entonces negro se repite todo el tiempo, ¿no? O sea, capítulo 1 negro, capítulo 2 negro, capítulo 3 negro. Siempre insiste mucho también la palabrita, ¿no? Y la solución que encontró para Italia Alessandro fue, además de hacer en la primera entrada como una especie de nota al pie diciendo esto lo vamos a traducir así, ¿no? Fue ponerle a los negros en Italia chingari, que son los Los gitanos, gitanos. digamos, ¿no? Porque dice que en su sensación, eso que en la cultura argentina todavía serían los negros, en Italia hoy son los gitanos. Es decir, que así como en los 80, ¿no? Se la agarraban con los del sur y qué sé yo, ¿no? Ahora se la agarran con los gitanos. Y que siempre que hay cualquier situación de delincuencia o de marginalidad, qué sé yo, siempre los acusados, ¿no? El otro social, diríamos, ¿no? Son los gitanos, ¿no? Entonces fue muy loco, ¿no? Porque en algún punto, volviendo a cómo se hace el traspaso, uno podría decir, bueno, pero los chingaris no son los negros nuestros. Bueno, sí, por un lado sí, y por otro lado no. Por otro lado puede haber como una conexión ahí, ¿no? Y, digamos, yo lo autoricé, no funciona así, pero a mí me pareció bien. Me pareció que toda otra solución iba a ser un poco más impostada y que así era, que guardaba incluso cierta provocación que la novela tenía en castellano, ¿no? Como al interior de su propio país. Entonces estuvimos de acuerdo, nos reímos y dijimos que sí. No visites campamentos gitanos cuando vayas a Italia. No, pero justamente, igual, por si no se entiende, ¿no? O sea, la cosa no era reaccionaria, sino al contrario, digamos, ¿no? De burlarse de la posición reaccionaria, justamente, ¿no? En mi novela y por ende en la traducción, ¿no? Sí. Bueno, este es el punto donde, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a nuestro invitado y al mismo tiempo decir algo o buscan algún tipo de aclaración, Adriano muy amablemente. Sí, quería saber, estabas hablando de problemas con las editoriales, quería saber si tuviste algún problema con los títulos y la traducción de los títulos, que Sí. parece como la zona erógena donde siempre hay problemas Sí. en muchos casos. Sí. En el de Ian Sinclair, que eran estas dos conferencias, por ejemplo, había un título que sonaba muy raro en inglés, ¿no? Y que entonces, para que se entienda, yo le había dicho, bueno, podemos poner topografía sublime, creo que una cosa así. Entonces ese sentido, evidentemente, era un poco más claro, ¿no? Si vos decís topografía sublime, más o menos se entiende, ¿no? Y ellos eligieron, por ejemplo, el sublime topográfico. ¿Está bien? Y yo digo, pero está raro, porque en algún punto es como si hubiera dos adjetivos, digamos, ¿no? Y no nos entendimos y ganaron ellos, digamos, ¿no?
O sea, para contar una derrota, por ejemplo, ¿no? Esas cosas son las que a veces molestan, ¿no? Decir, mirá, podemos encontrar algunas otras maneras que incluyan topografía, que incluyan sublime, que finalmente son las dos ideas en juego en ese título, que sean más felices verbalmente que el sublime topográfico, que yo me quedo pensando de qué está hablando, ¿no? En cambio, si yo te pongo topografía sublime, ya es un poquito más claro, digamos, ¿no? Ahí sería un ejemplo bien concreto. Sí, ponele, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de derrota, de victoria. Sí, que de que victoria tenés. no sé si tengo victorias. Debo tener alguna. No sé. ¿Caminantes cómo se llama? No. Bueno, mira, en Francia fue todo un tema, porque de hecho que es donde más adulterado está, porque en Italia es viandanti, que es un poco la misma idea. En Portugal es como es que se le dice a los caminantes, bueno, caminantes, pero en portugués es la misma palabra. Pero en Francia está el problema que el partido de Macron se llaman como Le Marche, ¿cómo es, Diego? Le Marche, ¿no? Mete... Eso, una cosa así. Y está muy, muy ligado a eso, ¿no? Pero lo tradujeron como flaner, Le Flaner. Por eso. Entonces, la cuestión era que no podíamos para nada ponerle una sola palabra. Entonces, y por otro lado, Caminantes en la versión original tiene una bajada que es, el título es Caminantes, pero después dice flaner, paseantes, vagabundos, peregrinos, ¿no? Entonces, lo que terminamos haciendo fue que se llamara Du Flâner au Vagabond, ¿no? Un essai littéraire sur la marche. ¿No? O sea que quedó otra cosa, pero para tratar de darle igual la idea de recorrido que el libro guarda, ¿no? Pero si le poníamos alguna de las palabras puntuales, dejaba fuera todas las demás, hacía consistir demasiado un sentido que encima en Francia tiene mucho peso, ¿no? Porque si uno dice promener ya es una cosa, si uno dice, ¿no? Así que flaner ni que hablar. Entonces se encontró esa fórmula, digamos, como para tratar de salvar la cuestión, ¿no? O sea, yo quedé conforme, Magalí también, pero bueno, no había manera. Además, Marcher está muy, muy ligado al tema de randonnée, ¿no? De los que caminan por ejercicio. Sí. Entonces, si vos ponías en Google Marcher, lo primero que te sale son esas cosas, como Decathlon de ir a comprar, ¿viste? Te podía auspiciar el Vieux Camper. Y claro, podría ser. Así que... Bueno, siguiendo un poco con los títulos, te quería preguntar por The Dead de Joyce. Sí. Que, bueno, es Los Muertos, pero también es Lo Muerto. Y quería preguntarte cómo viviste un poco esa ambivalencia que te hizo decantar por Los Muertos. Mira, hace poco creo que fue Mariana, ¿cómo se llama la esposa y ahora no me acuerdo del muchacho, pero que traducen al alemán y que tradujeron a Kafka. Mariana Dimopoulos. Mariana Dimopoulos. Y que creo que era en América, la tradujeron con otro título, ¿no? A mí no me gustó, te diría, ¿no? Como que, digo, si se pudiera poner Lo Muerto, es ese tipo de innovación en un cuento como... ¿Cómo? Tradujeron como El Desaparecido. Ahí está. Digo, que era en América, ¿no? Claro. Claro. Yo no sé si eso está bien. O sea, me parece que no está bien, digamos, ¿no? Después tendríamos que pensar bien por qué. Pero en este caso me parece que hay un... Sí. ¿Qué tal? Espera que te pasale el micrófono. Sí, llega. Hola. No es que partan del mismo título, sino que Kafka le había puesto América, El Desaparecido, perdón, y me puse nerviosa, Jorge, ayúdame. Ay, qué horror, se me hizo una laguna. Kafka le había, vos decís que Kafka... Gracias, Mati. Y él le había puesto América. No es que partan del mismo título original, sí, sino que la decisión es eso, es por eso. Sí. Igual digo, podés pensar mejor así, pero por ejemplo, incluso sabiendo eso, que yo no lo sabía, o lo había olvidado, no sé si le cambiaría yo el título en ese sentido, ¿no? Era lo que decía ya en su momento Borges de la metamorfosis en lugar de la transformación.
digamos, ¿no? Yo no sé si hoy vamos a ponerle la metamorfosis y la transformación. Me Pero, parece como... pero los títulos canónicos, a ver, hay títulos canónicos que fueron canónicos a partir de una variación respecto del original. Sí, Turn of the Screw, otra vuelta de tuerca. El otro lo agregó Pepe lo Bianco. agregó Bianco. Queda mucho mejor que el Sí. título original, pero Sí. en rigor no sería el título original tampoco No, ese. por Tampoco eso. es el que le pusieron los españoles, el giro del Una torno. vuelta de torno, sí. Esa es muy buena, no me acordaba. Pero bueno, y hay una anécdota de Freud también, y ahí volvemos al problema de la traducción también, ¿no? Con Hans, que era el caso infantil que tiene Freud, ¿no? Que cuando Freud llega a España dice, ¿quién es Juanito? Dice, ¿no? Porque, claro, le han transformado a Hans Alemán en Juanito. Son esas cosas. A mí, por ejemplo, en este caso, nunca se me hubiera ocurrido cambiar los muertos a los muertos, por ejemplo. No me parecía, digamos. Como que ya tiene un peso tan grande esa tradición que creo que no... Puede ser parte de la historia de la traducción, aclarar, qué sé yo, pero nunca le cambiaría el título. En ese sentido. Podemos hacer una cosa porque tenemos la suerte de tener dos por el precio de uno. Matías Batistón también tradujo Los Muertos para una antología de cuentos y demás. Y entonces, si podés explicar por qué Los Muertos y no el muerto desde tu punto de vista. Sí, básicamente, aparte de lo que dijo Edgardo, que tendría que tener, me parece, una muy buena razón para cambiarlo, ya que es el título canónico. También no creo que funcione ese énfasis en lo abstracto en vez del énfasis en lo concreto. Claro. ¿no? Tenés al final la nieve que cae sobre The Living and the Dead, que podríamos considerarlo lo viviente y lo muerto si querés. Pero para mí no funciona esa abstracción, tanto desde el punto de vista del relato mismo como el punto de vista de un título cualquiera. ¿no? Me suena un ensayo lo muerto, quizás, más que realmente una narración. Sí, que en ese texto puntual de Joyce, además, que recordemos, el eje central ocurre en una fiesta, ¿no? Si hay algo vivo, es una fiesta como es esa, ¿no? A mí me parece que siempre estuvo el contraste, ¿no? De esa pequeña historia del muchacho fuerte. Todos leyeron Los Muertos. Del muchacho muerto. Los muertos, o sea, la gente, no solamente... Exacto, ¿no? Pero... sino el poder que tiene la gente que murió y que sigue, digamos, sí, estando y influyendo en... Y también lo que le interesaba a Joyce, por el tema de la parálisis y demás, y que me parece siempre tremendamente actual, que es en qué medida los que estamos vivos y no estamos muertos. O sea, no nos comportamos de una manera absolutamente aburridísima, ¿no? Con las costumbres, que eso está muy presente en ese texto, ¿no? Como en qué medida, así como el arca rusa, en qué medida todos esos vivos van a estar muertos y en qué medida el amor muerto todavía está vivo, digamos, ¿no? Pero el plural me parece que lo hace mucho más fuerte, ¿no? Tuve la mala idea de ponerme a traducir un libro de Rachid, La Tour d'Amour. No sé si leíste. Que es un lenguaje francés del siglo XIX, bretón, marinero, ¿no? Está todo. Y hay mucho argot. Más problemas no te querías buscar. Más no podía. Estabas aburrido. Más problemas no podía encontrar. Entonces me encuentro, claro, con 10 problemas por página. Tengo una amiga bretona, si querés. Tengo una amiga poeta bretona. Bueno. Mi mujer Estaba bueno. bretona. Ya está. Le pregunto, la incomodo todo el tiempo, nos puteamos de lo lindo, porque me dice, no, pero bueno, acá estás olvidando la acepción, porque hay también todo el tiempo acepciones sexuales, de argot, ¿no? Y le digo, está bien, pero yo tengo que elegir, ¿no? Porque en español no tengo forma de explicar esto, de darle el sentido sexual que tiene, entonces tengo que elegir. Bueno, en esa elección, ¿no? Yo decidí porque pasarlo a un idioma, digamos, de argot español, porteño, tampoco va a ser una risa el texto, ¿no? No va a cerrar por ningún lado. Y elegí, te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, conoce en un momento a una chica de Brest y emplea para definirla, emplea la palabra bretonante.
Breton, bretonot, es una bretona que habla bretón, ¿no? Bueno, yo elegí traducirlo por una bretona del país, porque ¿cómo lo traducís? ¿No? Una bretona que habla bretón, no sé de eso ahí todo el tiempo. Sí, no sé si leíste el texto o no, pero digamos, en ese caso te parece una buena opción pasarlo a un español más o menos neutro, ¿no? Dando a entender que vienen estos son marineros de una extracción baja, ¿no? Eligiendo siempre el vocabulario más pobre, ¿no? Sí. ¿Te parece una buena solución o, yo te diría, o utilizarías otra? Sí. Volviendo a algo que hablábamos al comienzo, a mí me parece que cuando uno se topa con malas traducciones, ¿no? Y sobre todo cuando somos más chicos y empezamos a leer, lo que más jode de una mala traducción es cuando no se entiende, ¿no? O sea, yo eso traté siempre de los textos que he traducido, de que siempre yo siento, es muy básico lo que estamos diciendo, ¿no? Pero que no por rescatar musicalidad, no por rescatar tal o cual matiz de la palabra o qué sé yo, perdamos legibilidad. Y por tu estilo que te conozco, digo, supongo que vos también priorizás un poco eso. Digo, primero que se entienda, digamos, ¿no? Y a partir de ahí construimos todo lo otro que se le pueda sumar, todo lo otro que se pueda matizar, ¿no? Pero a veces es cierto, hay veces que no hay tantos colores para elegir, hay veces que es blanco-negro y ese blanco-negro es ¿se entiende más o se entiende menos? Bueno, que se entienda más. Yo tiendo a pensarlo de esa manera porque además, volvemos a esto, siempre está la posibilidad de que vos, como hizo Carlos Correa con el alemán, estudies alemán y lees a Kant en alemán. Quiero decir, ¿no? Nada nos impide, de hecho, aprender como tanta gente lo ha hecho y lo hace, que ama la literatura, aprender un idioma para leerlo efectivamente a ese idioma. Yo tengo ganas de ahora aprender alemán para leer a Kafka en alemán, digamos, ¿no? Entonces, como esa opción está, porque a veces olvidamos que esa opción está, ¿no? Es mejor que la opción de la traducción sea más plácida, creo, en ese sentido, ¿no? Hay de todas maneras un problema en todo esto que estamos diciendo, que me parece que está por encima de cualquier deseo, y es que si uno tuviera que considerar las cosas realmente como las cosas son, incluso las muy buenas traducciones están fallando respecto del original porque no pueden reponer todo. Claro. Y aparte no solamente por lo que no pueden reponer, sino por cómo se van a interpretar las cosas. Siempre doy el mismo ejemplo y es un ejemplo totalmente berreta, si ya lo escucharon, lo lamento. Yo durante mucho tiempo cuando estaba en la facultad pensaba que Góngora era un poeta de vanguardia porque hay una letrilla de él que decía lloraba la niña y tenía razón la prolija ausencia de su ingrato amor. Prolija, yo lo pensaba, es brillante, es modernísimo. Prolijo en español no significa lo mismo que en castellano de Argentina. Prolijo es largo, prolongado. O sea, la larga ausencia de su ingrato amor. Dentro de la misma lengua uno ya se topa con ese tipo de problemas. Y cuando uno piensa en una lengua extranjera y cuando aparte de ser una lengua extranjera la piensa también en función de otra época, la cosa se complica mucho más. El ejemplo por excelencia es Shakespeare. Yo diría, Carlos Gamarro lo decía el otro día cuando hicimos la última reunión, el mes pasado, el texto de Shakespeare es prácticamente una excusa para que se desarrollen otros textos en las distintas lenguas o incluso en el mismo inglés, porque ya las palabras no significan lo mismo y demás. O sea, hay que aceptar una pérdida y una pérdida importante. Y luego, es algo que yo lo noto sobre todo mucho en los lectores, se concentran en lo que generalmente no se pierde, pero se concentran mal, porque se concentran en la anécdota. Y la anécdota muchas veces es lo menos importante de una historia, lo más importante es cómo está contada. Y justamente la dificultad de un traductor no es contar una anécdota, sino reponer en la propia lengua y en la lengua de un determinado momento de la historia aquello que tiende a perderse porque ocurrió en otro momento y en otra historia completamente distinta, de otra cultura además. Es problemático, es problemático. Después uno lee en los diarios
análisis o reseñas periodísticas que realmente están meando fuera del tarro y terminan irritando a los autores, justamente porque no se refieren, digamos, los libros no son necesariamente la anécdota que están contando, sino algo mucho más profundo. Claro. Sí, y también ahí, ¿no? Que para un traductor, por ejemplo, no es lo mismo cuando tenés autores que están más centrados en su escritura, ¿no? Que en lo que cuentan, ¿no? Como que me parece que también eso define cómo trabajás la traducción. Si el acento que el autor mismo ya pone en su idioma original es musical, ¿no? Que si no, digamos, ¿no? Digo, pienso en Thomas Bernhard, digamos. Si vos traducís a Bernhard, evidentemente hay una escritura que pesa más por la escritura misma. Entonces yo quisiera que ahí, como de hecho lo hace Miguel Sáenz, por ejemplo, se viera cómo logra esa voz, cómo logra conjurar esa voz de Bernhard. No es lo mismo que estos relatos que en su mayoría, por ejemplo, de dublineses, son transparentes en el estilo de Joyce, digamos, ¿no? Entonces, también el traductor mide eso, me parece, ¿no? Como afina eso, ¿no? Calibra eso. Así que, bueno, si les parece vamos a terminar acá, sobre todo porque Adriano está tomando vino escondidas ahí. No éramos, antes de la idea era convidarnos. Esto lo podemos abrir y socializar. Si y bueno, nuevamente paso el aviso de la semana que viene, que hacemos la lectura esa colectiva de Joaquín Januzzi por poetas, donde cada cual va a contar algo, y un chivo que ya pasé la vez pasada, pero que se los recomiendo. Este es el último fin de semana en donde se da el Entenado, que realmente está hecho con una brillantez absoluta en el Teatro Regio. Vayan a verlo porque realmente vale la pena. Está muy bien trabajado. ¿Puedo pasar uno yo? Sí. Un chivo. Acaba de salir mi librito de cuentos nuevo, imaginario, y lo presento el 1 de agosto en Céspedes. Muy bien. De hecho, pueden comprar cualquiera de estos libros. También, colaborar con el autor. No, con la librería fundamentalmente. El autor, vos en realidad, percibirás tus derechos después. Muy poco, sí. Así que bueno. Muchas gracias a todos. Gracias.